Bien, elevemos nuestro pensamiento a Dios, a nuestro Divino Maestro Jesús, a la espiritualidad de mentores, que esta noche nos asistan, inspirándonos, trayendo hacia nosotros esas energías saludables, llenas de vida, llenas de esperanza, y que nos permitan comunicarnos en ambas direcciones, en esa edificación que cada uno de nosotros busca, de esos dones maravillosos que Dios ha colocado en nuestro ser. Y así inspirados poder compartir el tema de hoy, siempre amparados y protegidos por el Maestro Jesús. Que así sea. Que así sea. Bien, vamos a continuar nuestras preguntas de la anterior clase. Creo que con esta por lo menos vamos a contestar en un 80%. Vamos a dejar para una próxima vez continuar. Si tienen alguna pregunta, también pueden realizarlo, o sea, simplemente dicen quiero preguntar y así lo hacemos dinámico la clase. Entonces vamos a continuar lo que son preguntas sobre mediumnidad, tomando en cuenta siempre que mediumnidad, si bien es un don de nuestro ser, no te hace diferente a nadie. Lo único que nos da es más responsabilidad, más compromiso, más seriedad en lo que hacemos, en lo que decimos. En esa conciencia que ya tenemos, de que sea por un pensamiento se emana una energía, de bien o de mal. Por una palabra también se ocasiona ese desprendimiento energético. Y por nuestras acciones. Y eso nos tiene que dar a cada uno de nosotros esa seriedad que debemos tener. Seriedad en el manejo de nuestro ser, en cómo pensamos, qué pensamos, cómo hablamos, qué decimos, sabiendo que esa energía puede ocasionar una desarmonía o una armonía. Eso es lo único que hace de diferente el ser medium y el no serlo. El ser medium te hace de que te dejas sin pretextos. Ya no puedes decir yo no sabía, no entendía, simplemente ya nos queda decir si no lo voy a hacer, pues eso, no quise realizarlo, pero es una decisión nuestra. Y en ese conocimiento ya que tenemos, y en esas virtudes diferentes que Dios nos ha dado, recordándonos de que cada uno ha sido llamado para un objetivo diferente. Por mucho que seamos clarividentes todos nosotros, digamos los 5 que estamos conectados, o sea, digamos, somos clarividentes. Pero cada uno de nosotros ha sido llamado para algo específico. Y esa es nuestra misión. Y si nosotros recordamos la Biblia, ahí tenemos todas las respuestas a lo que buscamos. Abraham es llamado, nos dice, a tener fe. Por eso se le llama el padre de la fe. Moisés es llamado a liderar a ese pueblo.
y Jesús viene a iluminarlos. Y ahí vemos que cada uno de nosotros tenemos un llamado diferente, por mucho que tengamos el mismo don, la misma virtud o los mismos talentos. No estamos llamados a hacer lo mismo. Y es así entonces que vamos a empezar este análisis de nuestro tema de hoy. Si tienen alguna pregunta, pues adelante. No hay, entonces avanzamos. Y una de las preguntas que quedó de la anterior clase es ¿cómo elevo mi vibración? Siempre escuchamos este consejo, ¿no? Eleva tu vibración. Pero ¿cómo hacemos esa elevación de vibración? Hay infinidad de técnicas. Pero nosotros podemos elegir una que lo podamos dominar y hacer un hábito de. O podemos elegir muchas también. Pero el hecho es que tenemos que tener una, por lo menos, en la cual debemos practicarlo todos los días. Y no solamente practicarlo, sino también dar en ese conocimiento de para qué he elegido yo una cierta técnica para elevar mi vibración. ¿Qué ventajas me da el elevar la vibración? Uno, entrar más allá de la armonía que te genera, es tener calma, serenidad. Es aclarar mis pensamientos para tener buenos objetivos. Yo voy a elevar mi vibración para reencontrarme conmigo mismo. Y al encontrarme conmigo mismo en esa elevación vibracional que voy a originar, voy a entablar esa comunicación, esa unión de mi energía con la energía universal. Para poder tener ese contacto con los seres de luz, ángeles y toda la gama hasta Dios. ¿Tiene ventajas entonces que yo tenga que elevar mi vibración? Por supuesto que sí, porque va a dar claridad mental. Al yo elevar mi vibración, no voy a tomar un juicio, una respuesta desde la emoción, sino desde la razón. Ya en anteriores clases les hemos mencionado que una de las primeras técnicas que se ha utilizado para elevar la vibración es el uso de las mudras. Yo puedo usar infinidad de mudras y les recuerdo la mudra universal, es aquella que todos le donarán. Cada que va a dar un disco, une sus dedos. ¿Y para qué une sus dedos? Uno, para tener control de sí mismo, de la situación que rodea. Y recordar qué es lo que tenía que decir y para qué tenía que decir, qué palabras va a usar. La otra mudra es aquello que vemos en esa imagen que está ahí, tanto del varón como de la señorita, que nos permite canalizar uno al unir nuestros dedos, la energía hacia nosotros y con los dedos sueltos, pues emanamos la energía al universo. Lo otro que tenemos que hacer, o segundo que tenemos que hacer es con las respiraciones lentas y pausadas,
empezar a quietar nuestro ser espiritual, empezar a quietar nuestros latidos del corazón, que normalmente siempre estamos con ansiedad. Respirando e inspirando, reteniendo ese aire para sentir cómo va impregnándose de esas energías de nuestro interior para luego sacarlo. Y lo tercero que siempre hacemos de forma natural por educación que tenemos religiosa, la oración. Y en esa oración también hacemos un mudra al unir nuestras manitos, pero no llevando nuestras manitos hacia nuestra boca, sino llevarlo hacia nuestro corazón, al centro cardíaco, para que nuestra emoción sea la energía que una nuestras peticiones y se genere esa elevación vibracional que estamos buscando. Hay algunas religiones que recomiendan hacer ayunos para elevar la vibración. Normalmente la doctrina espírita no recomienda ayunos, no lo practicamos prácticamente, porque somos conscientes de que un ayuno tal cual lo han enseñado los grandes patriarcas es muy diferente a lo que se practica como ayuno el día de hoy. Entonces la doctrina no encuentra una explicación lógica para lo cual realizar un ayuno con objetivo de elevar vibración o cualquier otro objetivo que cada uno de nosotros pueda tener. Entonces, ¿para qué yo elevo mi vibración como objetivo? Para dejar esos momentos de angustia, de desesperación, de oscuridad, de impotencia, para que a través de esa elevación espiritual, de esa elevación energética, yo empiece a mirar las soluciones a los problemas que estoy atravesando. A través de esa elevación voy a poder contactar con los seres de luz, el ángel de la guarda, los guías, maestros ascendidos y todos ellos. ¿Para qué? Para tener esa ayuda de consejo, de energía que nos puedan emanar. Y así nosotros podamos tener ciertas, no diríamos ventajas, pero sí ciertas soluciones más satisfactorias a lo que estamos buscando. Y si no tenemos problemas, pues simplemente elevamos nuestra vibración para tener un día maravilloso y disfrutarlo. Una forma de elevar la energía es una sonrisa, por ejemplo. Si yo estoy triste, hacer el esfuerzo de sonreír. Otra forma de elevar la energía es cantar la canción que más te gusta, en el ritmo que te gusta o en el ritmo que puedes cantar. Otra forma de elevar la energía, que lo tenemos al alcance de nosotros si no tenemos tiempo de hacer meditaciones, es el aplaudir. Yo aplaudo y a medida que voy aplaudiendo, pues voy elevando mi vibración. Y muchas veces no es agradable cuando alguien grita, pero si yo lo grito en mi alma, ese grito puede también ayudarme a elevar mi vibración. Entre las ventajas que tenemos de elevar la vibración, más allá de tener momentos felices, podemos empezar a generar no solamente momentos felices, sino días felices, semanas felices. Generar felicidad en nuestra familia, generar felicidad en nuestro entorno de trabajo, en fin, generar ese mundo feliz, ese mundo de gozo
que tanto deseamos tener. Recordando que la felicidad depende de cada uno de nosotros. ¿Tienen alguna pregunta por ahí? Sí, sí se Adelante. puede. ¿Podrías comentar cómo era el ayuno de los patriarcas que mencionaste hace un momento? Bueno, eso está en la Biblia, Antiguo Testamento, prácticamente desde el Éxodo hasta Zacarías. ¿Cómo lo hacían ellos? Ayunaban normalmente, se ayunaban un día, que era lo mínimo que hacían. Empezaban con oración en la mañana, ¿sí? Y consagraban. Si digamos, ellos decían, yo voy a gastar un denario en mi alimentación de hoy, consagraban ese dinero hacia Dios. Y junto con ese dinero que no iban a gastar por el ayuno que iban a realizar, hacían su petición para qué estaban ayunando. Y ahí entran los objetivos de los patriarcas en por qué ayunaban. No ayunaban por cualquier cosa. Ellos ayunaban, por ejemplo, si veían un enemigo entrar hacia Israel, ellos ayunaban para que Dios nublara y no se produjera esa guerra, ese dominio. Ellos ayunaban para bendecir al pueblo, cuando el pueblo se estaba desviando de sus caminos, para llamarlos nuevamente a la unidad, al camino recto. Porque recuerden que en los tiempos de los patriarcas, y es igual que en nuestros días, pues había muchas deidades a quienes adorar, muchas deidades a quienes pedir, que era mucho más fácil que pedirlo al Dios que ellos estaban siguiendo. Y en esos ayunos que aquellos hacían, los patriarcas, no solamente se ponían ropas ásperas o ropa de silicio, como nos dice la Biblia, la nueva versión de la Reina Valera, que utilizaban ropas ásperas para dañar su cuerpo y sentir un poquito más de dolor y afligir, en cierta forma, su ser. Sino que también agasaban, o sea, primero consagraban el dinero que no iban a gastar, hacían su petición para qué iban a orar, ungían el aceite de unción, se hacían el baño ritual de la purificación y encima se ponían la ropa de silicio. Y pasaban todo el día, no solamente en el templo, o como en nuestros casos, en nuestros días, van todo el día a la iglesia o al lugar donde van a ayunar, sino que ellos iban, hacían su oración en el templo, se retiraban y hacían su vida normal, sus actividades normales. Al terminar la jornada, ellos regresaban y colocaban en el ofrendario de la iglesia el dinero que había sido consagrado por ellos mismos. Y entregaban su petición en oración a Dios. Hay algunos textos apócrifos antiguos, como el libro de los Macabeos 1 y 2, que ya no está en la Biblia actual, pero está en las Biblias más antiguas, que te dicen que esa petición se quemaba en el fuego del altar. O sea, tú ibas a agarrar tu petición anotado, lo prendías fuego y lo quemabas. ¿Para qué? Para que Dios sienta esa emoción, esa energía con la cual tú escribiste tu petición y se escuche. Porque muchas veces nuestras emociones hacen que nuestras oraciones o nuestra plegaria no sea la más correcta.
pero cuando escribimos sí lo hacemos. Desde nuestro corazón hacemos nuestras peticiones. Y va a veces muy diferente a lo que nosotros vamos a hablar. Por eso hacían así los patriarcas, cuando hacían oraciones. Ya con el tiempo, obviamente, eso también cambió. Por eso es que el profeta Amós y los profetas Jonás y todos ellos van a tocar este tema un poquito, no lo van a hacer muy profundo, pero van a tocar un poquito cuando Dios va a decir, los ayunos que yo escogí son para romper cadenas, les decía al pueblo de aquel entonces, para quitar el yugo. Yo no elegí un ayuno como ustedes lo hacen. Eso es abominación para mí. ¿Y por qué lo llamó abominación los ayunos posteriores que se fue haciendo? Porque ya fue más interés personal. Yo quiero esto, voy a ayunar por esto. Y aún hoy hacemos eso, ¿no? Yo quiero que Dios me bendiga en esto. Eso es un beneficio personal. Yo ayuno por eso. Y se ha cambiado ese ayuno que era por los demás que hacían los patriarcas. Pero bueno, cada uno de nosotros, en el libre albedrío que tenemos aún hoy, podemos elegir. Pero yo siempre les recomiendo, si alguna vez hay alguno de ustedes que quiera ayunar, váyase al ayuno que tal cual está escrito, que lo han escrito Moisés, lo han escrito Isaías, Jeremías. Ese tipo de ayunos en la que tú consagres y esa consagración lo lleves al altar. Eso no quiere decir que tú busques un altar, puedes tener un altar familiar y lo dejas ahí tu ofrenda. Y Dios, que está viendo la sinceridad de tu corazón, igual te lo va a contestar. Recuerda que Dios ve la intención de tu corazón. Muy interesante, gracias. Bien, entonces continuamos. Esta otra pregunta es un poco más larga para poderlo responder. ¿Cuál es mi función? Decía una de las preguntas. Dentro de mi familia, como persona que no tuviera ningún don mediúmnico o como medium. ¿Para qué yo he nacido dentro de mi familia? Si bien Allan Kardec va a tocar este tema del pacto de almas en el libro de los espíritus, que lo pueden leer, los pactos del alma que nosotros hacemos antes de venir, siempre recordándoles que nosotros como hijos hemos elegido a los papás. También hemos elegido a los hermanos que nos van a acompañar, a los amigos que vamos a conocer. Las cosas más importantes de nuestra vida le hemos quedado en estos pactos de alma antes de venir a esta encarnación. Entonces, ¿para qué uno nace en una familia? Normalmente nacemos, uno, para sanar ciertas dolencias de la familia. Nacemos en una familia también para bendecir a nuestra familia, tanto a los que tenemos aquí ahora, aquellos que nos han antecedido, como los abuelos, bisabuelos, etc., y aquellos que vendrán después, como nietos, bisnietos y todos ellos. Entonces, mi función va a depender de una decisión libre y consciente que yo voy a tomar, dadas las circunstancias de vida que estoy teniendo dentro de mi familia. Por ejemplo, si hay un caso de enfermedad y yo voy a analizar y voy a ver esta enfermedad que yo estoy padeciendo, ¿algún antecesor mío ha sufrido esa misma enfermedad?
Y si voy a considerar que sí, entonces voy a hacer una sanación hacia los ancestros, hacia la familia que me antecedió a mí. Y para sanarlos a ellos, ¿yo debo hacer un cambio en mi vida? Por supuesto que sí. ¿Qué normalmente pensamos cuando uno está enfermo? Digamos yo que me enfermo. Y determino que algo de mis antepasados se ha originado para que yo esté con esta enfermedad. Lo primero que hago es reclamar. Lo primero que hago es enojarme, sentirme triste, víctima. ¿Por qué yo? ¿Para qué yo? Y como en alguna clase de presencial les decía, esas preguntas ya han sido contestadas. ¿Por qué y para qué uno ha nacido en una familia y con cierta enfermedad? Simplemente es para sanar a aquellos que ocasionaron este mal, sea por acción, sea por palabra o sea por pensamiento. Y al restituirlos a ellos en el bien que me han hecho en sí, porque yo al enfermar, ¿qué estoy aprendiendo? Es lo primero que tenemos que fijarnos. ¿Qué estoy aprendiendo? A cuidar mi salud. 2, a reconocer que sin salud yo no puedo tener éxito en la vida. Y sin salud yo no puedo progresar, muchas veces ni moral ni económicamente. Entonces si yo lo miro desde ese punto de vista de la enseñanza, el aspecto que estoy pasando, simplemente voy a ser agradecido. Porque estas personas que me han antecedido a mí, simplemente no pudieron hacer otra cosa más que lo que hicieron. Y si nosotros estamos en el aquí y en el ahora es porque el plano divino vio que nosotros teníamos más conocimiento, más facultades, más experiencia, más todo para llegar en este momento a esta familia y procederlo a su sanación, a su restauración en el bien. Entonces mi función, sea como persona natural, sin dones, más si tengo dones mediúmnicos, y veo que esto ha pasado así, ¿yo qué puedo hacer? Ya tengo conocimiento de lo que es el espiritismo, ya tengo conocimiento que soy un medium, que tengo yo mismo facultades, o ustedes mismos facultades, en la gama que amplia que es la mediumnidad. Reconociendo eso, ¿qué vas a hacer? Utilizar esos dones, esas facultades, esos instrumentos para hacer la rearmonización de estos seres, estén encarnados o estén desencarnados. Voy a utilizar el magnetismo, el pase para limpiarlos de esa energía con la cual han vivido, sufriendo, enfermitos quizás, o en la extrema pobreza, o odiando a alguien, resentidos. Toda esa energía yo los voy a quitar en esos pases que ya lo hemos practicado bastante. Entonces yo hago el pase, sea físicamente o sea en espíritu, y voy limpiando, quitando. Y eso es un proceso. No es que yo lo voy a hacer esta noche y bueno, me olvido después y al ser sanar. No, todo es un proceso. Es perseverancia, es persistir. Normalmente nos recomiendan hacerlo 21 días continuos. Si es preciso, cada día una vez.
Voy a colocarlos, si ya no están con nosotros, pues el agüita fluidificada y aquellos que son muy católicos, respetamos siempre la religión, la creencia de cada uno de nosotros. Podemos colocar también un vasito de agua bendita en su nombre de aquella persona o de las personas que hayamos podido identificar. Los hemos reconocido, les hemos dado todo, los restituimos en el bien y a partir de ahí yo me libero de aquella influencia generacional para restituirme yo en el hombre o la mujer que debo ser en esta vida. Una persona que debe gozar de buena salud, que tiene que gozar lo mejor que la vida nos da, en abundancia, en prosperidad, en riqueza y en todo lo maravilloso que Dios ha puesto para que nosotros estemos en el aquí y en el ahora. Eso puedo hacer con mis seres que ya no están conmigo, a mi lado. Pero también tengo que hacerlo con los seres que están conmigo aquí y ahora. Y voy a hacer esa limpia. Si ellos lo permiten, hay personas que sabemos que si tú le dices, oye, te puedo dar un pase, y te mandan ya sabes dónde, porque aún no entienden el beneficio de lo que es un pase y un cambio de energía. Pero eso no es problema para nosotros, porque si no podemos hacerlo físicamente, lo hacemos a distancia. El hecho es que pongamos en acción aquello que tenemos. Y no pongamos de pretexto, mi hijo no quiere, mi hija no quiere, mi tío no quiere, no cree en eso, así que no, así nomás déjenmelo. Eso es pretextos. Uno siempre puede hacer más allá de lo que nuestros sentidos nos permiten realizar. Entonces puedo hacer la sanación de mi familia que me acompaña ahora. Sí. Hay mucho conocimiento que nos han dejado las culturas antiguas y aún Moisés también, que en ese libro de los números, que nos deja una enseñanza tal de cómo poder saber por qué mi hijo tiene un carácter tal o por qué mi pareja tiene un carácter. Y yo cómo voy a trabajar en medio de todo eso. Ya hemos avanzado en clases anteriores sobre lo que es esta parte de los análisis, de cómo se interactúa. Pero si yo veo, por ejemplo, que mi hijo o mi hija, con esos pequeños berrinches que hace, me hace doblar una decisión, me hace cambiar de decisión, entonces soy consciente que estoy siendo manipulado. ¿Me voy a enojar con ellos? Obviamente que no. Ya hemos aprendido que el enojo me lleva a más problemas. Si no, voy a ser más inteligente que ellos. Si ellos son medianamente que pueden creer que nos dominan, nosotros vamos a invertir eso y vamos a cambiar el rol. Y en vez de que ellos nos manipulen, no es que nosotros les vamos a manipular, simplemente nosotros les vamos a enseñar a través de buenas directrices cuál es el camino correcto. Y sin entrar en peleas y discusiones, yo voy a poder llevar una vida feliz a través de ese conocimiento, de saber por qué se porta así este ser y yo cómo voy a direccionarlo, sin entrar en choques, ni verbales ni emocionales,
simplemente siendo un poquito más inteligente, más sagaz, más astuto que la otra persona, obviamente en el bien, no para hacer el mal. Y eso nos va a llevar a tener una familia feliz, construir una familia feliz. Recuerden, nada es inmediato. Todo resultado siempre lleva un proceso. Y este proceso hay que iniciarlo hoy y hay que continuarlo por lo que queda de nuestra vida. ¿Y cómo vamos a empezar a sanar a nuestros hijos o a nuestro esposo o a nuestra esposa o a un vecino que quizás nos odia y nos anda insultando ahí? La parte más difícil que es, más allá del perdón, recordándoles que el perdón no es un sentimiento, a mí no me nace el perdonar, sino es una decisión que yo voy a tomar de perdonar para dejar de ser influenciado por la otra persona. Y la máxima del perdón es la bendición. Yo a este ser lo tengo que bendecir. No te van a hacer bendecirlo. Normalmente, ¿qué decimos? Bendícelo tú, Dios. Yo no. O perdónale tú, yo no. Pero tiene que nacerte. Yo cuando tuve un problema muy personal así, siempre decía, Dios, haz justicia para mí. Mira lo que me ha hecho. Yo vengo a la iglesia, te sirvo, canto, hago la obra. Haz justicia para mí. Y no podía dormir. Me pasaba noches sin dormir. Y así se fueron haciendo semanas, meses. Hasta que un día escucho la voz suave en una madrugada y me decía, ¿quieres volver a dormir, Juan? Sí, bendice a esta persona. Los primeros días no me salía nada, pero a medida que fui insistiendo en quererlo bendecir, ya las palabras empezaron a salir, bendícelo Dios, y después aumenté una más y otra más hasta que al final se hizo una oración. Y desde ese día descanso súper bien, porque ya sé que para que yo pueda dormir tranquilo, en paz en mi camita, solo tengo que bendecir a todos los que haya podido conocer en ese día en especial. Felicidad dentro de mi familia es para lo cual yo nazco, pero es una decisión si yo lo quiero realizar. Hay personas que prefieren andar por la vida llenas de amargura, llenas de tristeza, pensando que con eso castigan a la persona que les ha ofendido, que les ha herido. Y no se dan cuenta que la única lastimada es uno mismo. Porque la otra persona quizás está feliz, quizás hasta en la playa disfrutando, y uno ahí amargándose, pidiendo cosas que a veces no son ni apropiadas, teniendo una vida llena de tristeza, de sufrimiento, pensando que estamos castigando a la otra persona, y quien se está castigando es uno mismo. Por eso es que Dios nos ha dado esta facultad mediúmnica para que podamos ver con claridad, con esas emociones únicas que tiene un medio, iluminados por la luz divina, para empezar a irradiar esa felicidad y transmitir ese reino de los cielos e instaurarlo aquí en la tierra.
¿No hay preguntas? Seguimos entonces. Yo sí. Adelante. En esos pactos de almas que acabas de mencionar también, ¿esos pactos de almas se lo hacen en el plano superior o puede ser también en la tierra? Pregunto eso porque, por ejemplo, los gitanos tienen sus pactos de sangre, no sé si has visto alguna vez, y los mormones tienen su sello que los sellan. ¿Tiene algún efecto en el plano superior o solo esos pactos de almas son en el plano superior? Ya, los pactos de almas, por decir que tú y yo nos hayamos encontrado en esta tierra, dentro de la doctrina espírita, para continuar este camino de progreso, iluminación y superación que seguimos, eso lo pactamos allá. Ya esos son los pactos de almas. Almas, tú sabes, o sea, si bien parecía un término, como nos dice Kardec, ¿no ve? Para qué es alma es cuando estamos encarnados y espíritu es cuando estamos desencarnados. Ahí entra un poquito la confusión. Ya, pero cuando trata estos pactos de almas, se está refiriendo allá, al plano espiritual. Aquí en la tierra sí se hacen, como tú dices, ciertas culturas como los gitanos, los Illuminatis también lo hacen, ¿no es cierto? Y diferentes creencias también usan ciertos pactos rituales para hacer ciertos acuerdos. Algunos, como dices también muy bien, los mormones hasta utilizan los sellos, ¿sí? Esos son terrenales. Esos no los quedaste allá. Eso lo estás aceptando tú en tu libre albedrío en aquí. Lo que sí hiciste en allá es decir, yo voy a nacer en la familia de los gitanos, voy a ser gitana, pero voy a tener esta misión. Eso sí quedaste en allá. Pero ya los otros rituales que se practican, eso ya lo aprendes aquí y lo realizas aquí, como parte de tu creencia y por formar parte a este grupo, digamos. Y lo mismo pasa con los mormones. Para tú ser parte de los mormones y considerarte mormón, tienes que pasar por estos rituales. Pero eso son cosas ya de dogmas y creencias de acá de la tierra. Y O sea, muchos no, lo confunden con aquello que Jesús le dijo a Pedro, ¿no ve? Y lo confunden. Y Jesús le dijo a Pedro, lo que ates tú en la tierra será atado en el cielo. Lo que ates tú en el cielo será atado en la tierra. Y lo confunden con eso, de decir, cuando te dicen, tú estás consagrado ahora a la línea de, digamos, de los mormones, estás consagrado en la tierra y estás consagrado en el cielo. Lo toman así por esta parte de lo que dijo Jesús. Pero Jesús no se refirió a eso. Se refería a otra cosa que lo vamos a analizar más adelante. Lo que dijo Jesús. ¿Ya? Entonces, estos pactos que, digamos, tú vas a los mormones y te sellan todo eso, es más para dominarte. Es como dominio de la congregación hacia sus feligreses. Es lo mismo que pasa con los testigos de Jehová también. Por eso es que tanto mormones y testigos de Jehová solo se juntan con los de su congregación. No se reúnen con otra gente. ¿Qué me querías decir, Ligia? No te he cortado, perdón. sí, solamente digamos para concluir, entonces esos pactos se quedan aquí en la tierra, ¿no? No trascienden. No trascienden. Ok, ¿Y por qué no gracias. trascienden? Porque Dios no tiene religión. Ok. Ujú. Ok, gracias. Había una pregunta que me hicieron y que decía, ¿por qué no puedo abrazar a mi hija, a mi hija mayor, si puedo abrazar a mis otros hijos? No es que la odie, decía esta mamá, simplemente la veo acercarse a mi hija y me nace una repulsión hacia ella.
y sufro y lloro por no poderle decir te amo, hija, porque yo la amo a mi hija, pero no lo puedo expresar, como hago con mis otros hijos. Y más allá del antagonismo que puede haber entre dos espíritus, como nos narra también Kardec en el libro de los espíritus, los antagonismos, nosotros tenemos que mirar porque lo que les decía al principio, ¿para qué hemos nacido en una familia? ¿Para qué tenemos los hijos, las hijas que Dios nos ha dado? ¿Para qué tenemos los hermanos y las hermanas? ¿Por qué hay esa rivalidad? Más allá de decir, bueno, ha debido ser mi enemigo de la otra vida. Sino es, ¿para qué lo estoy viviendo yo aquí ahora? ¿Y cómo lo voy a solucionar? ¿Qué sentimientos está ocasionando esta situación en mí? ¿Qué perjuicios me está ocasionando? Tanto emocionales, materiales y de salud. Y si nosotros vemos, como les decía, que esto no viene de un antepasado, sino que se ha originado aquí en el ahora, entonces yo le preguntaba a esta mamá, ¿y cuándo nació ella? ¿Cómo fue el momento de su embarazo? ¿Y cómo fue su gestación hasta su nacimiento? Ahí ella cuenta, no, es que yo pues era joven, enamoradiza, me enamoré de un chico, salí embarazada, él me dejó y se fue. Y bueno, yo le crié a mi hija sola. Luego me vino mis otros hijos. Y entonces noté algo bien interesante en su voz, cuando hablaba de la hija mayor, con resentimiento. Prácticamente hasta odiaba al hablar. Se sentía esa energía, ¿no? Nosotros que somos medios, ¿no? Sentimos, ¿no? Cuando alguien habla, hincha su pecho ahí, no de emoción, de alegría, sino de odio. Y le dije, tú no perdonaste a este hombre que te dejó. Tú lo sigues, no diremos amando, sino le sigues odiando. Suéltalo, déjalo que se vaya. Deja sin efecto ese momento. Haz el trabajo de liberación, libérate. Corta esas cadenas que te atan a un pasado. Y a medida que tú hagas este trabajo de soltarlo a él, vas a ver que como tu hija se va a ir acercando a ti. Ni siquiera tú vas a tener que ir, ella solita va a venir. Y cuando ella llegue a ti, simplemente abrázala. No digas nada, solo abrázala. Y obviamente hay que aprovechar ese momento de abrazo que se va a originar por soltar aquella energía que nos está impidiendo ese abrazo, ese momento feliz, cuando nosotros quitamos todo eso. Y nos volvemos a unir como dos seres de luz que somos. En ese momento es cuando hay que aprovechar el bendecirlos. Yo te bendigo porque me enseñaste a valorarme a mí mismo. Yo te bendigo porque elevaste mi autoestima. Yo te bendigo porque probaste con qué facilidad yo puedo perder los estribos, como decimos. Pierdo la paciencia y me vuelvo un ser destructivo. Agradecerle por esa enseñanza y bendecirle con ese amor de Cristo, con ese amor universal, para que este momento quede atrás y nosotros podamos mirar nuestro presente y proyectarnos a un futuro mejor. Por eso es que el destino nunca está escrito, lo escribimos todos los días con cada acto que hacemos. ¿Seguimos? Y hay una pregunta picante. Esto vino de La Paz. ¿Por qué mi esposo me trata mal si soy buena persona? Esto me lo preguntó más allá de la religión una persona que es muy religiosa, una anciana de iglesia.
Y como siempre les digo, nosotros si bien nos podemos hacer esa mirada de ver que dos enemigos se van a encontrar de un pasado, por un X motivo del pasado, para hacer ese mal en un bien ahora, como matrimonio, o como hermanos, o como padres e hijos, en fin, la relación que hemos quedado en allá, el realizarlo. Más allá de eso, es por qué yo elegí a esta persona, tomando en cuenta que este ser ya era así cuando yo lo conocí, decía la señora. Él era renegón y gritón, era todo, era así. Yo pensé que iba a cambiar por mí, decía. Pero nadie cambia pues, por uno, ni nosotros podemos cambiar por nadie, ¿no es verdad? Lo único que tenemos que hacer es reconocer que nosotros estamos en un proceso de aprendizaje. Una persona que me grita, ¿qué me está enseñando? ¿A que yo grite más fuerte? No. Me está enseñando, uno, a tener paciencia, a mantener la calma, a mantener el equilibrio. Me está enseñando a usar, como dice el apóstol Pablo, el escudo de la fe para bloquear esa energía de odio, de perturbación que me está mandando. O sea, yo tengo que verlo como una enseñanza. Entonces, en esa enseñanza, ¿yo qué voy a hacer? Lo que les decía en un principio también, usar toda la técnica que la doctrina espírita nos trae para, como recuerdo, ya habíamos visto, ¿no? Los patriarcas ya lo usaban, Moisés ya lo usaba, Jesús lo vuelve a usar y Allan Kardec nos los vuelve a recordar porque habíamos olvidado todo ello. Entonces, volver a usar lo mismo, volver a armonizar a este ser. Si este ser grita, yo lo voy a contestar con palabras amables. Hasta que el momento en que él se va a calmar, pues puede ser ese mismo rato o después, y le voy a decir, ¿por qué gritaste? No hay necesidad. Si todo se arregla hablando. Había un matrimonio que cuando estaba yo en iglesia me preguntaban, bueno, me tocó dar una consejería obligado, porque es que no entendían lo que el pastor decía. Y ellos decían, nosotros peleamos mucho, hermano, mucho, nos agarramos a golpes. De todo y de nada peleamos, reconocemos eso, pero queremos saber por qué. ¿Qué nos pasa? ¿Y qué es lo normal que pasa para que tú pelees? Le decía la señora. Y ahí empieza, ¿no? Ella dice, es que este estúpido le mando a comprar algo a la tienda por decirle, me vas a traer pan, huevo y sal, y me traes refresco, azúcar y algo más. Y entonces me saca de casillas y grito y peleo y todo, y él también se defiende y empezamos. No sé qué vamos a hacer. Yo creo que la solución es divorciar. Y le digo, bueno, puede ser la solución esa, pero primero intentaremos saber una solución. ¿Cuál? Si este señor hace eso todas las veces que tú le mandas a la tienda, regresa con un producto equivocado, ¿tú qué tienes que decirle? Por si te lo has mandado por huevos, es el desayuno. Llega y tú le dices, mi amor, no hay huevos para desayunar, así que tienes el privilegio de muy pocos hombres de ser elegido, de volver a la tienda a comprar. Así que mi amor, ve a comprar los huevos. Y vas a ver cómo él va a ir ahí, cómo me he olvidado, cómo me he equivocado. Va, compra, fortaleciste tus virtudes, evitaste una pelea y transformaste un momento de amargura en un momento de felicidad. ¿Cuántas peleas, enojos, rencillas tenemos por simples tonterías? Dentro de una familia, estamos hablando de dentro de una familia, dentro de una
de nuestro hogar mismo. ¿Cuántas peleas nos mandamos a veces con nuestros propios hermanos porque no puso la tapita del dentrífico después de usarlo? Y gritamos y peleamos. O a nuestros propios hijos, y en vez de agarrar y de decir, ven, esto hay que tapar, porque si no esto se contamina ya no sirve, te va a hacer daño. Esto se hace así y se guarda así. Y empezamos a educar, a criar una familia con esos nobles objetivos de ser hombres y mujeres de bien. Una familia feliz es una familia alegre. Y una familia alegre es que ha superado hasta ese momento las dificultades que la vida ha colocado. Entonces nosotros en ese caminar podemos recordar lo que Joana de Angelis le decía a Divaldo Franco, y esto está en la película Divaldo, Mensajero de la Paz, que lo hemos visto la anterior vez, pero a pedido de las personas lo vamos a volver a ver este fin de mes. Y Joana le decía a Divaldo, al final de este viaje, cuando mires hacia atrás, te darás cuenta de que las personas, los problemas e incluso este mundo nunca existieron como los viste. Las pruebas solo se colocaron a tu alrededor para darte la oportunidad de evolucionar como espíritu. Si vives así en la conciencia de la inmortalidad de tu esencia divina, cuando llegue el último día de tu cuerpo aquí en la tierra, verás que la lucha nunca fue contra otro. Todo el tiempo fue contra ti mismo. El mayor desafío de la criatura humana es la propia criatura humana. Y cuando nosotros entendemos esta palabra, también el apóstol Pablo escribió algo similar. Y Jesús, ¿recuerdan cuando Jesús le traen a la mujer adúltera? Yo siempre digo, ¿por qué Jesús se inclinó al suelo, más allá de que haya escrito? Yo me imagino que escribió. Se inclinó al suelo para estar a la altura de la mujer. Porque cuando nosotros estamos llenos de odio, de ira, de resentimiento, estamos caídos en el suelo. Y el Maestro de Maestros se inclina para estar a nuestra altura. Y mirándonos a los ojos, Él hace, yo me imagino, un corazón. Que Jesús dibujó un corazón y ahí puso el nombre de esta mujer. En mi caso, puso Juan y me miró y extendió su mano y me dijo, ponte de pie. Porque todo lo que estás viviendo, como dice Joana de Ángeles, es solamente para que mi ser espiritual, tu ser espiritual, evolucione. Se llene de luz, como dice el apóstol Pablo. Y a través de esa luz que tú emanas, la gente que te acompaña a tu alrededor mire las buenas obras que has realizado y glorifique a Dios por tu ser. Ser un medium, ser un espíritu, ser un buen cristiano, ser un buen humano, es tener a Cristo en el corazón. Y es por eso que Jesús decía, dejen que los niños vengan a mí. Y nosotros que tenemos ese niño, no un niño rebelde, sino ese niño que tiene la confianza, la seguridad, la plenitud, que cree
que confía, que tiene fe en que el Divino Maestro siempre está con nosotros, se acerca a Él humilde para recibir esa bendición, para ser benditos acá en la tierra y también ser benditos allá en el cielo. Por su atención, muchísimas gracias. Si tienen preguntas, por favor, mándenlo por WhatsApp o al personal. Por la hora vamos a quedar aquí. Que tengan un lindo fin de semana. Agradezcamos a Dios, Padre Eterno, por permitirnos compartir hoy, por llenarnos de esas luces que desde la sabiduría celestial llega hacia nosotros. Ayúdanos a tener días mejores, momentos mejores y a construir esa familia feliz a lo cual hemos venido a formar parte. Que tu luz divina nos ilumine y que tu amor sea la energía que nos acompañe todos los días de nuestra vida. Que así sea.